Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, me alegro muchísimo de que te hayas podido conectar, que hayas hecho un huequito para hablar con nosotros sobre temas tan importantes como la nueva tierra. Pero antes, déjame que te presente brevemente. Tu nombre es Mónica Esgueva, española, reconocida autora, maestra de meditación, conferencista. Eres fundadora del Ascension Institute y eres considerada un referente en el mundo hispano donde converges lo mejor de las corrientes oriental y occidental, autora de más de 10 libros de desarrollo personal como Mindfulness y The Seven Levels of Wisdom. Estudiaste meditación con lamas tibetanos en India y Nepal y allí recibiste las enseñanzas del Dalai Lama. Has enseñado a más de 2.500 ejecutivos, guías retiros de meditación, llevas más de 15 años impartiendo talleres relacionados con el crecimiento personal y espiritual. Has codirigido dos documentales con la plataforma Wake Up, Despierta y Hacia la Nueva Tierra. Uno de tus mantras es, tú eres el portal del cambio. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Bueno, sabes que ahora hablando de tecnología artificial, yo siempre trato de pasar por ese tamiz también con las personas y estuve hablando con la inteligencia artificial acerca de Mónica Esgueva y aparece mucho, mucho sobre tu vida profesional, sobre el quiebre que tuviste en un momento. eh, digamos, con respecto a la Matrix, a tu trabajo, todos los logros externos, los lugares donde viviste, pero personalmente no conozco mucho acerca de Mónica. Sí, que Mónica hoy habla de conciencia, habla de presencia, habla de paz interior, de desapego. Y estás en Costa Rica. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo llega Costa Rica a ti y el aquí y ahora? ¿Cómo es tu vida allí? Bueno, es una segunda salida de la Matrix. Yo tuve una primera salida, digamos, de la vida convencional, que es público, ¿no? Que yo dejé mi vida acomodada en París y simplemente para seguir una llamada de contribuir a un mundo mejor, porque a mí simplemente el hecho de tener una vida normal y corriente, focalizada en el estatus y en las cosas que todo el mundo se focaliza hoy en día, pues a mí no me convencía. Entonces, pues lo dejé todo detrás y hice pues un primer cambio que me llevó pues a formarme y hacer todo un nuevo recorrido pues como guía de las personas, básicamente, y como coach y terapeuta y como eh, enseñante, ¿no? De todo lo que es desarrollo personal y espiritual. Y hay una segunda salida, esta es una salida de la matriz más fuerte para mí, porque, bueno, cuando uno escucha la voz interior te guía, pero para eso tienes que tener mucho silencio, si no la voz interior no se deja oír, ¿no? Y yo escucho mucho la voz interna y la voz interna me trajo a Costa Rica a, a vivir de una manera más orgánica, a vivir en comunión con la naturaleza, a hacer cambios muy profundos en los que creo y me gusta predicar con el ejemplo. Entonces, creo que todos tenemos que ir poco a poco hacia la naturaleza, todos tenemos que ir a una vida más orgánica y todos tenemos que empezar a crear la nueva tierra. La nueva tierra no es un concepto abstracto, es un concepto muy real y que cada uno de nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad para empezar a hacerlo. Y para mí, yo accedo a esa responsabilidad, la tomo y en ello estoy. Está muy bien, está muy bien. Para predicar paz hay que tenerla primero. Te iba a preguntar, cuando empezaste en el camino del despertar, ¿sentiste soledad? Todo el mundo cuando sale del rebaño
se convierte en la oveja negra de la familia, de la comunidad, del entorno y obviamente que te sientes solo, porque claro, es que estás solo, es así, estás rodeado de gente, pero la gente que no está en la misma onda que tú, gente que no te entiende, gente que no entiende por qué haces los cambios, gente que no entiende por qué piensas diferente, gente que no entiende por qué cuestionas todo cuando la mayoría obedece sin chistar, ¿no? Entonces, claro que te sientes solo, pero esto ya, como digo, no es una cosa solo mía, sino que yo ahora que guío a otras personas en ese despertar espiritual y en ese camino espiritual, todo el mundo pasa por eso. Es una condición sine qua non, no se puede hacer de otra manera. ¿Es posible vivir en alta conciencia dentro de un sistema que pareciera no estar alineado, dentro de un caos? Bueno, yo creo que tiene muchos matices. El ser humano es muy adaptable, entonces se puede vivir, quiero decir, los seres humanos sobreviven hasta un campo de concentración. Entonces, se puede vivir en condiciones muy difíciles y sobrevivir. Pero todo forma parte de procesos, ¿no? Hay una parte del proceso en el que estás en ese sistema, ¿no? En esa matrix, y se puede vivir ahí, pero vas viendo que cada vez estás más incómodo, que Mm. cada vez te incomoda más estar ahí, que cada vez tienes menos de lo que hablar con otros, de lo que compartir, que cada vez te crees menos lo que dicen en las noticias, que cada vez te importa menos las redes sociales, que cada vez quieres estar más en silencio, no quieres tanto ruido físico, ¿no? Porque en las ciudades hay tanto ruido físico, pero también tanto ruido de cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Entonces, esto va siendo bueno, parte del proceso. Y entonces hay un punto en el que ya no puedes vivir ahí, porque todo eso ya es disonante con tu energía interna, con tu forma de pensar, de sentir. Y ahí es donde te tienes que plantear seriamente pues, un cambio más grande, claro. Sí, es como que ya no perteneces. Mm. ¿Cómo encuadrarías la evolución de la conciencia en términos prácticos del día a día? Es decir, trabajo, relaciones, dinero, amor. Bueno, yo creo que sobre todo empiezas a cambiar el foco de tu vida, ¿no? Y el foco por el cual tú haces las cosas, la motivación, podría decir, ¿no? Con la que haces las cosas. La gente hace la motivación cuando estás en el sistema y no te planteas nada, la motivación es la de todo el mundo, ¿no? El estatus, la supervivencia, el tener más, el estar mejor relacionado, el tener un mejor networking, el ganarte más cosas, el conseguir más cosas para ti y para tu familia, el tener pareja, o sea, una serie de cosas que es lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Que te lo han dicho desde que eres pequeño y todo el mundo te lo refuerza el sistema, ¿no? Continuamente. Entonces, lo que sucede es que en lugar de que tu motivación sea esa, tu motivación empieza a ser cómo puedo contribuir al mundo, cómo puedo ser de beneficio, cómo puedo sembrar paz donde no hay paz en lugar de conflicto. ¿Cómo puedo, en lugar de tener conflictos internos y sacarlos fuera y proyectarlos fuera, cómo puedo llevar armonía? ¿Cómo puedo estar en mayor armonía dentro de mí y llevar armonía, sea el trabajo, sea la familia, sea en la pareja? Necesitamos paz, armonía. Si tú estás continuamente en una guerra interna, es imposible. Si estás juzgando, si estás criticando, ¿qué armonía vas a llevar? ¿Qué paz vas a llevar? Si estás en el enfrentamiento, en la hostilidad, en la separación, en la confrontación, ¿qué vas a llevar? Solo vas a emanar lo que tienes dentro. Entonces haces un trabajo interno para curar todo eso, para sanar tus heridas, para no proyectar fuera lo que no es, no debes proyectar fuera, para hablar desde desde esa serenidad en lugar de estar en la reactividad. Y desde ahí todo cambia. Pero claro, lo tienes que tener muy digerido dentro de ti, muy integrado, porque si no, las palabras salen solas, ¿no? Y entonces decimos cosas de las que luego nos arrepentimos y tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque estamos en la ansiedad, en el estrés, en el miedo. Entonces, todo lleva a crear más conflicto en este mundo. Entonces, se culpa al mundo. No culpemos al mundo, somos nosotros. ¿Qué estoy yo creando con mi presencia en este mundo, en esta tierra? ¿Qué estoy creando? O sea, es un trabajo de autoobservarse y no echar balones fuera, se dice en España. Yo no sé si se dice yo lo mismo en otros lugares, pero es realmente
responsabilizarse de lo que estamos emanando, en lugar de sentirnos víctimas o de culpar a otros. Si tú tuvieras que resumir en una sola práctica el acceso a esta nueva tierra, ¿tú dirías que en tu caso sería el servicio? Siempre el servicio a los demás, siempre. Es cambiar el servicio a uno mismo por el servicio a los demás. Y que lo que más te importe es qué estoy dejando yo a mi paso. ¿Estoy dejando el mundo un poquito mejor o estoy sembrando más conflicto? Vamos a ver que ya hay personas que están saliendo de la Matrix, pensando, viviendo, educando, enseñando, compartiendo, creando una nueva tierra. Todavía es una minoría, pero una minoría que está creciendo exponencialmente en los últimos años. Estas personas nos van a mostrar que hay alternativas factibles y reales, y que cada uno de nosotros podemos ser artífices de esta nueva tierra. Como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. En el documental que produjiste junto a Alex Guerra, Despertar hacia la Nueva Tierra, presentas personas que están viviendo fuera de la Matrix, creando su propia vida, su propio camino, que aunque sean una minoría son como la punta de lanza para los demás. ¿Qué implica para ti formar a estos ciudadanos de la nueva humanidad? Yo creo que sobre todo es dar ejemplo en este documental que además de producir, codirigí y hice el guión. Mi idea siempre fue el abrir camino, el dar ejemplo a las personas que lo vean, que tienen un mínimo de interés, porque si no tienes un mínimo de interés, vas a ponerte a ver Netflix en lugar de ver un documental sobre la nueva Tierra. Entonces, para los que tienen un mínimo de interés, que tengan la esperanza y el ejemplo de personas que ya lo están haciendo. Que no estamos hablando de algo que es totalmente imposible, que estamos hablando de algo que a lo mejor pasa dentro de 50 años o 100 años, pero ahora no es posible, no. Es posible aquí y ahora. Y cuando ves que otros ya lo están haciendo, es un ejemplo maravilloso para decirte lo que si yo me busco excusas para no hacerlo es porque me estoy buscando excusas, no porque no sea posible. Si otros lo están haciendo, lo podemos hacer todos. Y creo que esa esperanza y ese ejemplo es muy necesario hoy en día. Bueno, tú realizas retiros en la Sierra de Guadarrama, dentro de otros sitios, pero en medio de las montañas, la naturaleza, el bosque. eh, es un muy buen sitio para empezar este detox, esta desprogramación de la Matrix. En cuestiones prácticas, ¿cuál dirías tú que serían como los pasos para comenzar? Pues lo primero es dónde pones tu atención, no dejar de secuestrar tu atención, porque la Matrix, una de las cosas que más ocurre es que nuestra atención está secuestrada y nuestra atención está demasiado hacia afuera, demasiada información. Estamos en la era de de la desinformación por exceso de información, porque no se puede digerir tanta información. Entonces, la atención, ¿dónde la pongo? En todos los inputs que estoy recibiendo de noticias, de redes sociales, de la tecnología ahora con el AI, de películas, de series, sin parar, pues estoy poniendo mi atención hacia adentro. Entonces, si tú no pones tu atención hacia adentro, es que es imposible salir de la matriz porque estás completamente secuestrado por la matriz. No te das cuenta, estás ocupado y secuestrado. Entonces, lo primero es dónde pongo mi atención, hacer silencio dentro de mí, hacer esos espacios donde yo puedo cuestionar, puedo dilucidar, puedo poner en práctica lo que realmente quiero poner, porque si no, no hay cambio. Entonces, es primero es hacer esos espacios donde pongo mi atención y ser consciente. ¿Cómo me voy a desprogramar si todavía no me he dado cuenta que estoy programado? Todo empieza por ahí. Primero tengo que darme cuenta que estoy programado y luego ya puedo empezar a ver cómo me desprogramo. Entonces, lo primero es la toma de conciencia, ¿no? El awareness que dicen en inglés.
Si no tienes eso, es que lo demás es imposible. Mónica, en el documental se habla también sobre la conciencia de muerte, pero también de cómo estamos desconectados de esa idea. ¿Por qué piensas que al día de hoy nos distraemos de ese final, que es inevitable, o esa transformación o ese paso que todos vamos a ir a atravesar? Sí, yo creo que es fundamental lo primero, el aclarar que la muerte no existe, que solo es una transformación, que nos cambiamos de traje, pasamos de un traje físico a un traje no físico, y que la muerte simplemente es el paso a otra etapa. Y el por qué yo creo que en esta sociedad, parte de esa matrix, de esta sociedad que nos tiene secuestrados mentalmente y de todas otras formas, no interesa. No interesa todo lo espiritual, no interesa el darnos cuenta de que, que estamos aquí solo temporalmente. Porque si interesara y se nos enseñara, como hacen en otras culturas, probablemente no pondríamos tanto interés en lo material, en acumular, en el éxito, en el estatus, en un montón de cosas que son totalmente superficiales y que no te vas a llevar cuando dejes el cuerpo. Pero no te llevas nada, solo te llevas dos cosas: el amor que has dado y la sabiduría que has integrado. Y sin embargo, nuestra sociedad eso lo tiene totalmente enterrado. No existe el amor que has dado, pero ¿qué estás hablando? La sabiduría, ¿para qué quieres sabiduría si es con eso no puedes comprar cosas? Entonces, si nosotros pusiéramos el foco ahí, nuestra vida sería muy diferente. Y entonces nuestra sociedad, como reflejo de nosotros, sería muy diferente. Entonces, no interesa. Lo que la sociedad quiere es consumidores y personas sumisas que sigan las órdenes, sin cuestionar. Totalmente, totalmente de acuerdo. No es productivo la muerte para nadie. Mira, nosotros somos, como tú bien mencionaste, cuerpo emocional, espíritu, todo entrelazado. Somos una entidad, una unidad. Pero el sistema de salud que nos han impuesto en esta Matrix no integra, sino que divide. Y nosotros nos hemos alejado de la mente, del cuerpo, de nuestras propias emociones y ni siquiera podemos identificar lo que nos pasa físicamente. No identificamos ni tenemos siquiera la intuición de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. No sentimos el cuerpo. ¿Qué podrías decir acerca de eso? Que es muy importante porque hay toda una industria en donde ya cuando uno llega a la industria farmacéutica, al médico, al cirujano y lo que fuera, ya es cuando, no te diría es demasiado tarde, pero está muy avanzado un proceso que empezó a nivel emocional. Cierto. Bueno, y es que creo que el sistema médico y detrás del Big Pharma hay muchos intereses creados, ¿no? Como todo se mueve en nuestra sociedad y el sistema médico es un sistema más dentro de todas las organizaciones que se mueven de la misma manera, es que nosotros podernos sacar el máximo partido a nivel económico, financiero. Entonces, nosotros para el sistema médico no interesa que nosotros sanemos, porque nosotros somos clientes. Si tú sanas, dejas de tener un cliente. Y entonces ellos pierden. No digo que no haya personas individuales, médicos individuales que se mueven por vocación, que realmente quieren ayudar, pero hablo del sistema en sí mismo. El sistema es muy corrupto, como todos los sistemas que están hoy en día, ¿no? Entonces, por una parte no interesa porque pierden un cliente, y por otra parte se mueven como si nosotros fuéramos máquinas. O sea, toman como si el ser humano, el cuerpo del ser humano fuera una máquina. Que te rompes un dedo, quitas el dedo, sustituyes, pones otro tornillo y pones otro dedo. No funcionamos y de manera totalmente aislada. Hoy día los médicos son tan especialistas que conocen la uña del dedo, pero no cómo funciona ni siquiera en el cuerpo, ¿no? Y deja de lado, let alone, como dicen en inglés, deja de lado el que seamos una unidad de cuerpo, mente y alma, por decirlo de una manera simplificada. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la enfermedad es el enemigo y sobre todo los síntomas. Vamos a quitar los síntomas de la manera que sea, que es con pastillas o cortando, pero no vamos a la causa de la enfermedad. Y las causas siempre están relacionadas con temas psicoemocionales. La enfermedad es un mensajero.
y estamos matando al mensajero. Entonces no nos da el mensaje. La enfermedad nos está diciendo que hay algo en nuestro sistema psicoemocional, a veces también espiritual, que no va bien. Hay algo que no estamos haciendo bien, nos quiere dar ese mensaje, pero cuando llega al cuerpo es porque no lo hemos escuchado antes. Entonces hay que escuchar, hay que buscar la causa y desde ahí se puede sanar. Lo demás son tiritas, como dicen en España, como, ¿cómo se dice? First aid, ¿no? Que realmente estás yendo a los síntomas, pero no a la causa. Y Paliativos, curitas, paliativos, la curita, el band-aid. es- exactamente. Ujú. Entonces ahí hay que hacer un cambio muy importante y el cambio fuera vendrá porque los individuos cambien. No se puede pedir a las organizaciones que cambien y cuando cambien las organizaciones entonces cambio yo. No, cambiamos nosotros y entonces las organizaciones tendrán que reflejar ese cambio de los individuos. Así que uno tiene que hacer ese cambio y hay alternativas y hay que buscar esas alternativas. Tengo una pregunta que me interesa muchísimo y es que cuando los niños nacen se dicen que están cósmicamente conectados, receptivos, abiertos. Hay niños hasta que se desdoblan en la noche. Pueden conectar con otras dimensiones, pero con el tiempo y con las programaciones, la educación, se va durmiendo esas capacidades. Mm. Eh, Dicen que cuando un hijo tiene el permiso de sus padres de ser quien es, sin querer cambiarle nada, el niño se va a desarrollar de una manera hermosa. ¿Qué podrías decirle a los padres? ¿Qué recomendación le darías a los padres para ayudarlos a que los niños abran su corazón, darles la confianza para Mm. no desconectarse de la fuente? Pues sobre todo apoyarles, porque los padres, por ejemplo, cuando hablan de sus amigos invisibles, ¿no? Y les dicen, no te inventes nada. Qué chorradas dices, qué tonterías. No, porque el niño nunca más va a compartir nada y se va a creer que eso es como un secreto que tiene que mantener consigo mismo porque los adultos no le van a creer o le van o a veces lo que incluso lo que hacen es que cortan esas capacidades porque no están bien vistas por los adultos o por la escuela o por los compañeros, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio porque si en casa tu familia te apoya incondicionalmente, ese niño florecerá. Si a un niño tú no le apoyas incondicionalmente, ese niño va a cortarse las alas él solo para ser aceptado, porque los niños quieren la aceptación de los padres para poder sobrevivir, la necesitan. Entonces, si tú a tu niño le quieres incondicionalmente, le apoyas, si él te habla de cosas que tú puede que no entiendas, pero tú le tomas en serio, ese niño le das esa fuerza interna para que pase lo que pase en el mundo externo cuando sea mayor, confíe en su voz interna, en lugar de que la corte y la calle como nos ha pasado a tantos, ¿no? Tú sabes que estamos viviendo una era de mucho individualismo, mucho aislamiento, mucha red social, pero sin conexión real. ¿Cuánto influye el habernos alejado de la naturaleza, de la tierra, este sentirnos aislados, en soledad? Bueno, es fundamental. Y realmente las ciudades lo que hacen es que vivamos las personas o vivan las personas muy cerca. Yo ahora no vivo en la ciudad, gracias a Dios, pero que las personas cuando hemos vivido, yo sí he vivido en muchas ciudades. Entonces, cuando vives en las ciudades, hay mucha gente, estás rodeado de gente, pero estás totalmente desconexionado. ¿Por qué? Porque la vida que tienes te lleva a vivir aislado. Primero, no tienes tiempo de nada. Ya el sistema necesita toda tu energía para que trabajes solamente para pagar las facturas y para ocuparte continuamente de todas las cosas. Es muy difícil vivir conectado con las personas. Incluso desplazarte a ver a amigos o a familia es difícil. No hay estructuras, organizaciones que te conecten. Todo te lleva a la desconexión. Entonces, cuando estás agotado al final del día o el fin de semana, de haber trabajado tanto, haber estado tan ocupado, lo que menos te apetece es conexionarte con otros. Entonces, todo esto lleva, y además ahora, todavía más con las redes sociales y con todo, que todo se hace virtual para que no haya conexiones con las personas, porque también si nos unimos, no somos manejables.
no somos manipulables. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza. Entonces, no interesa que tengamos fuerza, no interesa que estemos en cooperación, en conexión, porque entonces no somos manejables, tenemos fuerza como grupo, ¿no? Y lo que pasa en la naturaleza es que muchas de estas cosas desaparecen. Y en la naturaleza o incluso en los pueblos, la gente se apoya, la gente intercambia, la gente se conecta, la gente te conoce, tú conoces a tus vecinos. Si te sobra algo, lo vas y se lo das, o intercambias, o si necesita algo, está ahí. En las ciudades eso no ocurre, la gente no conoce ni a sus vecinos, con puerta. Entonces es Sí, muy importante. fíjate tú también la tecnología como ha hecho que los jóvenes y los chicos en general se críen de una manera totalmente virtual en donde no hay vulnerabilidad. ¿Me entiendes? Claro. No solo vulnerabilidad, sino que cuando tú te conectas solo de manera virtual, las neuronas espejo no funcionan. Entonces no hay empatía, no hay compasión. Por eso vemos que la gente hace barbaridades y dice barbaridades online, porque además no te haces responsable, las personas no se hacen responsables de lo que dicen. Entonces es, bueno, el otro está ahí, es una imagen, no es una persona, entonces me da igual lo que yo le diga, porque no es una persona detrás, claro que hay una persona detrás. Entonces se pierde la conexión real, se pierde la empatía, y eso es muy grave. Mónica, nosotros somos una red, no estamos solos, sino que sí, somos un tejido, una red, todo está conectado. Es decir, que cuando cada uno individualmente hace su trabajo y eleva la vibración, estás elevando el colectivo. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo prepararnos para un futuro donde hay cada vez más caos y guerra? ¿Cómo poder desde un lugar individual tratar de mejorar el ambiente colectivo? Bueno, primero yo creo que hay que puntualizar para no autoasustarnos o dejar que nos asusten, ¿no? No hay cada vez más guerras, estamos en la época donde menos guerras hay, históricamente. Si miramos la historia, estaban siempre tribu contra tribu, pueblo contra pueblo, conquistándose unos a los otros y matando al pueblo entero, cosa que hoy no sucede. Eso yéndose más atrás. Las guerras, realmente guerras que ha habido, ha sido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial. En este siglo no hemos tenido nada así. Entonces, si miramos los datos, es el momento en la historia donde menos guerras hay. Pero tenemos una cosa, que es la televisión y las redes sociales, que amplifican cualquier pequeña cosa que esté habiendo en cualquier lugar del mundo. Y nos lo repiten las 24 horas, porque son 24 horas de noticias, y las redes sociales. Entonces, agrandan algo que no tiene ese nivel y lo sacan fuera del lugar y lo amplifican. Es como si tuvieran unos speakers que amplifican todo. Entonces, cuidado con dejarse manejar por lo que dicen en la televisión y en las redes sociales. No es cierto, no estamos en el momento de más guerras. ¿Que hay caos? Sí, hay mucho caos, pero para mí este es el caos y los dolores de parto. Siempre que hay un cambio y hay una transformación, hay una parte de caos. Los dolores del parto cuando una mujer va a dar a luz son enormes. ¿Por qué? Porque viene una nueva vida. Y esto es en donde estamos ahora. Viene una nueva vida, viene una nueva era, viene una nueva tierra para quien quiere estar ahí. Porque lo que estamos viendo con la tecnología es que esto se va a desdoblar. Entonces, la tecnología es neutra y simplemente es un reflejo de la conciencia que la maneja. Con lo cual, vamos a ver una doble tecnología. Es la misma tecnología, pero ¿cómo está utilizada? ¿Está utilizada para la distopía, para controlar a los seres humanos, para manejarlos, para que se hagan lo que quieren que hagan? ¿O está utilizada para el bien? Porque la tecnología es neutral, se puede utilizar para el bien, para llegar a más personas. Estamos haciendo esta entrevista a través de Zoom. Si no existiera Zoom, no podríamos llegar a muchas personas porque no estábamos en el mismo lugar físico. Entonces, se puede utilizar para dos vías. Entonces, primero, tomar el caos como los dolores del parto de la nueva tierra y cada uno de nosotros tenemos que elegir dónde queremos estar. ¿Queremos contribuir
a ese mundo mejor con el que soñamos algunos? ¿O queremos dejarnos asustar en el miedo y cuando estás en el miedo eres muy fácilmente controlable y dejar que esas tecnologías oscuras para el mal también te controlen a ti? Entonces, lo que nosotros hagamos hoy es muy importante para el conjunto. Como bien decías, estamos todos entrelazados y tenemos más influencia de lo que creemos. Y creo que esa nueva tierra lo que necesita solamente es una masa crítica. No hace falta que sea el 100% de la población, como hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. Hace falta una masa crítica suficiente de personas que quieran contribuir a que todo sea de una manera pacífica, colaborativa, cooperación, que sea que desde la empatía, desde la compasión, desde el darnos la mano, desde crear nosotros mismos la paz. Y luego que cada uno haga lo que quiera. Estamos en el país, en el país, en el planeta del libre albedrío. Cada uno ha de elegir. Y debemos dejar la libertad para que cada uno elija. Pero lo importante no es que lo que eligen los demás, es qué elijo yo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿A qué estoy contribuyendo? Mónica, es un placer escucharte. Me alegro mucho de haberme conectado contigo. Se te ve radiante. No sé si tuviste un día de sol, de playa, de buceo, no sé, con la naturaleza, pero estás exultante. Te veo muy, muy feliz. Y eso me da mucha paz. Eso se contagia. Muchísimas gracias por esto, esta conexión. Y bueno, espero poder vernos pronto. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad y ojalá podamos beneficiar a mucha gente con ello. Ojalá, seguro que sí, así será. Te mando un abrazo. Gracias.